Bueno, hola chicos, ¿cómo les va? Vamos a empezar a ver la unidad 2, ¿sí? Espero que estén todos bien, que se estén cuidando. Esta unidad 2, lo que vamos a ver es la estructura del aparato psíquico y lo vamos a ver desde el psicoanálisis. Y el psicoanálisis es una disciplina que a lo mejor ustedes no han visto demasiado y por eso esta unidad es tan importante para lo que sigue, para después ver toda la patología que vamos a ver. Entonces, para mí es importante que ustedes puedan entender algunos conceptos claves de esta unidad para poder empezar a leer los apuntes que yo les voy a ir dando. Lo primero que tienen que saber, o empecemos a situarnos en la época, es cuándo aparece el psicoanálisis, por qué aparece el psicoanálisis, en qué lugar se gesta este movimiento que va a revolucionar la ciencia, en salud mental. ¿Por qué digo esto? Porque antes del psicoanálisis, antes de que Sigmund Freud apareciera y empezara a desarrollar esta teoría psicoanalítica y este método de cura, en realidad se trabajaba con otro tipo de situaciones. Se trabajaba en el paciente con lo que el paciente traía y contaba en forma consciente. Nadie hablaba del inconsciente. No se sabía que existía el inconsciente. No se sabía que en nuestra estructura psíquica había contenidos de origen inconsciente. ¿Qué quiere decir inconsciente? Aquello de lo cual no se tiene conciencia, aquello de lo cual nada se sabe. Va a ser Sigmund Freud que le va a poner nombre a estos contenidos y los va a denominar inconscientes. Anteriormente solo se trabajaba con la parte consciente del individuo, solo se sabía que había una conciencia. O sea que lo primero que tienen que saber es que el gran descubrimiento del psicoanálisis tiene que ver con esto. Tiene que ver con el descubrimiento del inconsciente. La ciencia psiquiátrica, la medicina de esa época en general, se revoluciona. Es un antes y un después del psicoanálisis. Se puede estar con la teoría psicoanalítica, se puede no estar con la teoría psicoanalítica. Lo que no se puede hacer es desconocer para cualquier terapeuta y persona que trabaje en salud mental la teoría psicoanalítica. Hubo dos movimientos importantísimos, ¿sí? A fines del siglo XIX, principios del siglo XX. Uno fue el psicoanálisis y el otro fue el existencialismo, con Heidegger, Sartre a la cabeza, que es un movimiento filosófico. Bueno, ¿qué es lo que pasa? Vamos a situarnos en la historia, en la época. Y para eso les voy a contar un poco de quién es este señor que todo el mundo nombra, que se llama Sigmund Freud, que en realidad es Segismundo Freud, y que él se cambia cuando va a Viena, cuando su familia se muda a Viena, porque eran perseguidos por judíos, por los movimientos antisemitistas, y él pasa de llamarse Segismundo a llamarse Sigmund. Él se cambia el nombre. Él pertenece a una familia judía poco ortodoxa, muy amplia de criterio. Es el hermano mayor de 6 hermanos. Y Sigmund Freud nace un 6 de mayo de 1856
en Frieberg, en un pueblito que era antiguamente Moravia, que pertenecía a lo que antiguamente era el Imperio Austrohúngaro. Actualmente República Checoslovaca. Sigmund Freud nace en esa época y va a morir un 23 de septiembre de 1939. Vive 83 años, bastante longevo para su época. Él estudia medicina y cuando termina de estudiar medicina se especializa en neurología y se pone a estudiar con los mejores neurólogos, médicos y psiquiatras de esa época. Su mentor, su formador, es Joseph Breuer, con el cual trabaja un montón de tiempo, hasta que después se separa de él, porque empieza a elaborar de a poco otro tipo de teorías. El psicoanálisis, el movimiento psicoanalítico creado por él, es muy resistido en los círculos científicos. Durante mucho tiempo no se lo considera ciencia. Este médico neurólogo empieza a trabajar en los hospicios, trabaja en un hospicio que se llama hoy en día Les Salpêtrières, en Francia, que es un hospital muy renombrado. ¿Y cómo se trabajaba en esa época si no se conocía que había un inconsciente? Bueno, se trabajaba con un método que se llamaba hipnosis. Vamos a explicar bien qué es la hipnosis, porque hay mucha cosa no clara sobre esto. La hipnosis es un método de sugestión, donde se controlan las variables externas y donde el psiquiatra induce al paciente y lo va regresando a épocas anteriores. Esto se hacía cuando Freud empieza a practicar y a trabajar como médico en Europa. ¿Cuál era la enfermedad de la época? Muchísimas enfermedades, pero la enfermedad más importante de la época eran las histerias, que hoy en día sabemos que es una neurosis gracias al psicoanálisis, porque antes era tratada como una enfermedad psiquiátrica más. Hoy en día sabemos que las neurosis son curables y tratables, después vamos a ver esos temas más adelante, y que las psicosis son rehabilitables, tratables, pero que no tienen cura del 100%. Entonces, trabajando con estas pacientes, lo que se hacía era ponerlas en situación de hipnosis y empezar a inducirlas para recordar partes de su vida, o muchas de ellas venían con síntomas, como puede ser una parálisis histérica, o una ceguera histérica, o una parálisis o una hemiplegia histérica, o la imposibilidad de caminar con una parálisis de miembros inferiores histérica, de origen histérica. ¿Qué quiere decir? Que daban vuelta al paciente y que no había ningún compromiso orgánico para que tuviera lo que tenía. Freud se hace famoso a través de un caso que es el caso de Ana O, que por supuesto la paciente no se llama Ana O, es un nombre ficticio, donde empieza a trabajar con ella con hipnosis, y a partir de ahí ese caso para él es fundamental porque se da cuenta y empieza a darse cuenta de que hay mecanismos de origen diferente, de la cual nada se sabe, y que el paciente sí recuerda
pero que solo recuerda en el trance hipnótico. Decir trance hipnótico, hipnosis es lo mismo. ¿Qué quiero decir con esto? Él empieza a ver que cuando a una paciente se la somete al trance hipnótico, la paciente recuerda cosas. ¿Sí? Y cuando esa paciente se despierta del trance hipnótico, la paciente no recuerda nada de lo que hizo ni de lo que habló estando en trance hipnótico. Entonces, muchas veces, a través del trance hipnótico, se trataba de levantar el síntoma que la paciente traía. Entonces, por ejemplo, si no caminaba, se la inducía, se la sugestionaba para que caminara. Y a lo mejor en trance hipnótico caminaba, pero después cuando volvía y despertaba, no caminaba. Y así con muchas sesiones hasta que la paciente podía levantar el síntoma, podía modificar ese síntoma y de repente podía caminar. ¿Pero qué empezó a observar Sigmund Freud? Empezó a observar que a lo mejor tenía recaídas. A la larga o a la corta, la paciente volvía a tener una parálisis histérica o cambiaba ese síntoma por otro síntoma histérico. Entonces empieza a ver que la hipnosis, en realidad, lo único que le arroja es ver que hay contenidos que él por primera vez pone y habla de contenidos inconscientes porque no son conscientes, porque la paciente nada sabe y solo los relata en trance hipnótico. Y que cuando se despierta, cuando está en vigilia, despierto, nada recuerda. Y que en realidad no había. Lo que había era cambio de síntoma. Pero en realidad la enfermedad de base no se curaba. Porque cambiaba un síntoma por otro. Entonces ahí es cuando Freud abandona la hipnosis. Cuando empieza a darse cuenta que hay contenidos de origen inconsciente y los cuales la paciente nada sabe, pero que esos contenidos hacían que la paciente revirtiera el síntoma por un tiempo, pero que después el síntoma volvía o se cambiaba por otro, empezó a darse cuenta de este cuadrito que les voy a poner acá. No sé si se va a ver. Él decía que entre el trance hipnótico, cuando el paciente estaba sometido a trance hipnótico y recordaba cosas o cambiaba el síntoma y cuando no caminaba, caminaba, y después cuando se lo despertaba en vigilia, no recordaba nada de lo que había hecho en trance hipnótico, ¿qué era lo que faltaba entre esto y esto? Algo que él va a llamar elaboración psíquica. Elaboración psíquica. Entonces, como no había elaboración psíquica, trabajo psíquico por parte del paciente entre estar en hipnosis y estar en vigilia, parecía que eran dos personas diferentes, una como se comportaba en trance hipnótico y otra como se comportaba en vigilia, el paciente no podía elaborar psíquicamente esos contenidos. Y al no elaborar psíquicamente esos contenidos, no podía haber cura para él. Ahí es cuando empieza a desarrollar su teoría psicoanalítica. Y se aleja del método hipnótico, como también se aleja de su mentor, Joseph Breuer, con el cual tiene muchos encontronazos al final, por diferentes criterios. Y entonces sustituye la hipnosis por el método de asociación libre, que es el método psicoanalítico. ¿Qué es el método de asociación libre? Es cuando al paciente se le pide, cuando va a terapia,
En esa época se hacía de esta manera, que se recostara. Hoy en día hay todavía psicoanálisis ortodoxo, en el famoso diván. El paciente estaba recostado en el diván, el psicoanalista estaba detrás, sentado detrás del paciente, y le pedía que empezara a hablar de todo lo que se le viniera a la mente sin poner ninguna restricción sobre eso. Lo primero que se le ocurría, todas las ideas que surgían, las fueran diciendo. Así parecieran desconectadas, locas, sin conexión, ¿sí? Que no ejerciera ninguna represión y que empezara a hablar sobre eso. ¿Por qué? Porque el paciente, al estar consciente y al poder asociar libremente cualquier idea, puede elaborar psíquicamente. Y al poder elaborar psíquicamente, puede empezar a modificar situaciones de su vida, de su conducta, de sus traumas, de sus conflictos. Ahí surge el método del psicoanálisis, que no va a ser nunca el método hipnótico, sino que va a ser el método de asociación libre. Ahora, ¿por qué había mucha...? Yo dije que lo más importante en la época, con lo que más se trabajaba, eran con las histerias. Ustedes tienen que pensar que Sigmund Freud nace en Europa en lo que llamamos la época victoriana. Y en esa época victoriana había mucho de lo que nosotros llamamos represión sexual. Porque la mujer, no, sobre todo las mujeres, después vamos a ver que no son solo las mujeres las que padecen de histeria, pero en esa época sí se creía que solo las mujeres padecían de histeria, pasaban de la tutela del padre a la tutela de los hermanos mayores, o si no, eran casadas con hombres con buen pasar económico, mucho mayores que ellas, con matrimonios arreglados. A veces pueden ser no mucho mayores que ellas, pero en matrimonios arreglados, donde la situación no era por amor y donde la mujer no podía hacer nada al respecto, no podía elegir. Eran muy pocas las mujeres que accedían a la universidad y fueron las primeras feministas de esa época. Entonces, lo que había era mucha insatisfacción afectiva. Y mucho matrimonio por contrato. Entonces la mujer reprimía muchísimo sus deseos, sus proyectos de vida, de sus decisiones ni hablemos. Y esto provocaba mucha represión. Y por ende provocaba mucho síntoma histérico. Vamos a centrarnos en la Europa de esa época, en la época victoriana, fines del siglo XIX, principios siglo XX, donde Freud desarrolla su accionar como médico, donde se transforma en el médico y el psiquiatra más combatido de la época, y donde crea una teoría totalmente revolucionaria y donde descubre no solo que había contenidos inconscientes, sino que además de la parte consciente hay algo que él va a llamar el inconsciente. Es quien descubre el inconsciente. Y toda la teoría psicoanalítica se basa en el descubrimiento de ese inconsciente, del cual los círculos científicos, médicos de la época nada sabían. Durante toda su vida de médico, Freud es muy resistido por judío y por esta teoría revolucionaria y por sus métodos de análisis y de cura. Se transforma en el padre del psicoanálisis, en el padre de la psicología.
Un año antes de morir, año y medio antes de morir, emigra porque es perseguido por Hitler a Inglaterra. Ya habiendo desarrollado mucho tiempo antes un cáncer de paladar, que él lo contrajo debido a su atracción y a su adicción a fumar puros. A partir de ahí, él con su médico personal decide, porque lleva como 33 operaciones por el cáncer que tenía, y se hace adicto obviamente a la morfina. Y a partir de ahí, cuando la situación se pone casi terminal, él consigna con su médico, donde su médico le da 3 inyecciones de morfina y él fallece. Ese era un acuerdo que él tenía. Era un revolucionario en todo sentido para la época. Fue un autodidacta, aprendió el idioma español autodidácticamente y muchas otras cosas más. Fue 12 veces nominado para premio Nobel, nunca se lo dieron porque los círculos científicos de esa época lo detractaban por judío y por sus ideas científicas revolucionarias. Inclusive uno de los premios Nobel siempre fue por medicina, pero uno fue por literatura, por sus grandes escritos. Entonces entendamos a Sigmund Freud en esta época. Pero para entender el psicoanálisis que vamos a empezar a ver y la teoría del aparato psíquico, tenemos que centrarnos en todo lo que acabo de contarles a ustedes. Nosotros vamos a empezar a ver el aparato psíquico, que tiene una primera teoría y una segunda teoría. La primera teoría se llama estructural. Y la segunda teoría tiene que ver no con la anulación de la primera. La segunda teoría viene a complementar la primera teoría. ¿Sí? Esto quiero que quede claro, porque muchas veces no queda claro. Él construye una primera teoría del aparato psíquico y después, a través del análisis con sus pacientes, porque piensen que su teoría se va desarrollando a medida que va desarrollando el análisis y el tratamiento con sus pacientes, entonces es un ida y vuelta, formula y reformula teorías. Esta segunda teoría va a venir a complementar, por eso se llama reformulación de la primera. Ambas teorías se complementan, ¿sí? En una va a estudiar cómo se estructura el aparato psíquico, por eso se llama estructural o topográfica, y en la otra va a estudiar cómo funciona ese aparato psíquico, va a desarrollar cómo funciona. Y la complementa a esta primera. Yo no voy a ahondar más por ahora, porque ustedes van a tener que leer sobre esto, y como esto va a llevar tiempo para que ustedes puedan leerlo, vamos a empezar con la primera teoría, vamos a después pasar a la segunda y vamos a ver cómo se complementan las dos. Es fundamental que ustedes puedan entender los conceptos y es fundamental que sepan que tienen lenguaje técnico específico. El inconsciente se llama inconsciente, no se llama de otra manera, no hay sinónimo. ¿Sí? Cuando hablo de asociación libre, que es el método psicoanalítico, se llama asociación libre. No lo puedo manejar de otra manera ni decirlo de otra manera. Cuando voy a hablar de la primera estructura del aparato psíquico y voy a hablar del plano consciente, del plano preconsciente, del plano inconsciente, no los puedo definir de otra manera. O sea, yo tengo que aprender el vocabulario específico de la materia. Y en este caso, en esta unidad del psicoanálisis.
Por eso a veces se torna difícil. Porque por más que lo quiera explicar, por supuesto, los que entendemos de psicoanálisis podemos explicarlo. Pero a veces ustedes lo quieren explicar y no sale, porque no hay sinónimos para esto. ¿Se entiende? Entonces, presten mucha atención, lean mucho sobre lo que les voy a mandar. Y por último, para terminar, quiero que entiendan qué es el inconsciente. Que después lo vamos a ver. Pero yo lo voy a hacer con un dibujo. Y este es el dibujo. ¿Qué es esto? Esto es un témpano. Es un iceberg. Un témpano. ¿Vieron que el témpano, lo que nosotros vemos del témpano es lo que va por encima del agua, que es una masa flotante en el mar muy grande? Bueno. Pero lo que está debajo del agua no lo vemos. Y lo que está debajo del agua es mucho más grande. 2, 3, 4, 5, hasta 10 veces mayor que la estructura que vemos arriba. Que la estructura que se desplaza por el océano por encima. Lo que viene debajo es muchísimo más grande. Y no solo es muchísimo más grande en estructura, sino que además lo que está debajo y no vemos y nada sabemos de cuán grande es, de qué estructura tiene, de cómo se va desplazando, es lo que se encarga de dirigir al témpano, lo que se encarga de dirigir a la parte que sobresale en las aguas y que está acá arriba. Es la que le da la dirección y la causa. Bueno. Esto de acá abajo es el inconsciente. Es nuestro inconsciente. Es el inconsciente de cada uno de nosotros. Y lo que está por acá arriba sería lo que vemos, o sea que sería lo consciente, el plano consciente. Como podrán ver, es muchísimo más el porcentaje de actividad psíquica inconsciente que tenemos, si lo comparo con este iceberg o témpano, que de actividad psíquica consciente. Entonces, el inconsciente, del cual nada sabemos, que dirige nuestras conductas, nuestro lenguaje, nuestra forma de vida, que es parte de nuestros traumas, de nuestros deseos inconscientes reprimidos, de nuestras fantasías, de nuestros síntomas. De este inconsciente, nada sabemos. Nada sabemos. De esto se ocupa la teoría psicoanalítica. De esto se ocupa la terapia psicoanalítica. Porque muchas veces decimos que hacemos cosas porque las hacemos y damos un razonamiento X, pero no es el verdadero. La verdadera causa o motivo está acá y nosotros no sabemos nada. Bueno. Vamos a seguir trabajando sobre ese témpano cuando empecemos a ver la teoría psicoanalítica de la estructura del aparato psíquico. Espero que les haya quedado claro, los haya podido situar en qué es el psicoanálisis, por qué surge, de qué manera surge. Y a partir de ahí vamos a empezar a trabajar en esta unidad la teoría psicoanalítica, con la primera y segunda teoría, con cómo se unen y se complementan ambas. Vamos a trabajar lo que se llaman mecanismos de defensa, que son de origen inconsciente. Y por último vamos a trabajar el desarrollo de la afectividad, las distintas etapas de evolución de la libido. Cómo se desarrolla el niño desde que nace hasta entrada a la pubertad, para que tengan el panorama completo. Por supuesto que cuando hablo de estructura del aparato psíquico quiero que empiecen a entender que estoy hablando de cualquiera de nosotros. Todos tenemos un aparato psíquico
como tenemos un aparato digestivo, un aparato reproductor, un aparato circulatorio, etcétera, etcétera, etcétera. Estamos hablando desde la normalidad. Todavía no hemos entrado en la patología, en esta materia. Pero para poder entrar en la patología necesitamos conocer cómo se estructura nuestro aparato psíquico. Bueno, por ahora quedamos acá, ¿sí? Y después vamos a ir de a poco desarrollando la teoría. Y yo sí les pido, por favor, que pregunten. Porque yo sé que va a haber muchas dudas. Así que pregunten para saber, para entender, y en la medida en que ustedes pregunten yo voy a ir respondiendo. Una vez que ustedes empiecen a leer el material. Bueno, por hoy nada más, ¿sí? Los dejo con esto para que lo escuchen, lo elaboren y cualquier consulta que tengan me lo hagan saber. Les mando un cariño inmenso. Que sigan bien y cuídense.